Señor les bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Esperamos que se encuentren muy bien con sus familias. Estamos juntos y listos para adorar al Señor. Si usted tiene su Biblia, quiero pedirle que por favor me acompañe al libro de los Salmos, al capítulo 84. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Leo de la Nueva Versión Internacional y dice la palabra del Señor. Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Sabemos que usted como nosotros quisiera estar en la iglesia en este momento, pero la iglesia somos usted y yo. Así que como el salmista podemos decir, Señor, con todo el corazón y con todo el cuerpo cantamos alegre a ti, porque tú eres el Dios vivo. Acompáñenme con sus palmas, hermanos. Vamos a adorar a Dios.
dicho que estamos ante su trono, ante el trono del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Quiero invitarle a que se pueda unir conmigo en este día con sus palmas y podamos adorarle a Él, porque Él es el Rey de Reyes sobre toda situación, sobre toda circunstancia. Él es Rey. En este día y que podamos venir delante de la presencia del Señor y exaltarlo y darle gracias por lo bueno que es. Como leíamos al principio, el salmista decía: cómo no quisiera, cómo anhelo estar en los atrios del Señor.
Y yo sé que usted y yo también anhelamos estar en la casa del Señor juntos adorando. Pero sabe que es reconfortante saber que donde usted se encuentra en este momento, ahí está el Señor, que Él está cercano a los que le buscan de veras, dice la palabra. Así que yo le invito a que podamos venir y podamos decirle: Señor, yo anhelo conocerte cada día más. Yo anhelo glorificarte cada día, ahí donde estoy en mi casa, a donde estoy, Señor, probablemente aún saliendo a trabajar, que mi vida pueda glorificarte a ti. Lo único que queremos es adorarte a ti. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, 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 que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad, Señor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, oh perfecto amor, amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, amor, amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Vamos a volver a entonar el coro, pero yo le invito a que pueda levantar sus manos y le pueda decir al Señor: Señor, lo único que quiero es adorarte, es agradarte por el amor que tú me has dado, por tus bendiciones que me das cada día, por guardarme a mí, por guardar a mi familia. Por eso te cantamos, porque has sido bueno en sobremanera. Por eso te adoramos. Vamos a decir: lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón.
prometido que nada ni nadie, ni siquiera la enfermedad, ni la muerte, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna cosa creada puede alejarnos de su amor. Por eso podemos venir delante de Él y decirle: cuando me escondo bajo la sombra de tu amor, encuentro perdón para mí. Mi esperanza he puesto solo en ti confiaré, mi Dios. Y así como en el cielo están miles de estrellas, tu misericordia es. En ti mi descanso eterno está. Tú eres mi fuerza, no hay nada que temer. En ti confiaré, mi Dios. Una vez más, en ti confiaré. En ti confiaré, mi Dios. Cuando me escondo bajo la sombra de tu amor, encuentro perdón para mí. Mi esperanza he puesto solo en ti, y en ti confiaré, mi Dios. Y así como en el cielo están miles de estrellas, tu misericordia es. En ti, y en ti mi descanso eterno está. Tú eres mi fuerza, no hay nada que temer. En ti confiaré, mi Dios. En ti, Señor, en ti confiaré, mi Dios. ¿Sabe? Dice la palabra del Señor, muchos confían en carros y otros confían en caballos, pero nosotros del nombre del Señor tendremos memoria. En Él confiaremos, hermanos. Su esperanza y mi esperanza no está puesta en un hombre, no está puesta en una empresa. Su esperanza, mi esperanza están puestas en el Dios de los cielos, en el poderoso, en el que guarda de sus hijos, en el que nos ama con amor eterno. Yo quiero que, pensando en esta verdad, volvamos a decir: en ti confiaré en este día, creyendo y confesando que en Él confiamos, que en Él está nuestra plena confianza, nuestro descanso eterno reside en las promesas del Señor. Puede decir conmigo una vez más: en ti confiaré, mi Dios. La última vez: en ti confiaré, mi Dios. Le invito a que pueda cerrar sus ojos y podamos venir delante de la presencia del Señor y darle gracias, porque tenemos un Dios digno de confianza en el que podemos descansar. Un Dios en el que podemos tener un sueño tranquilo cada noche, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, que ha prometido que nunca dejará, que nunca nos desamparará, que nos ha dejado su palabra que está llena de promesas, a donde dice: no temas, porque
eres nuestro Dios que nos esfuerza, que nos sostiene con su mano derecha. Yo le invito a que pueda unirse conmigo y podamos orar y podamos decirle: Señor, necesitamos que nos llenes de tu paz, que nos ayudes a descansar en ti, que en cualquier situación nuestro corazón puede estar confiado en que tú estás en control, que no hay nada que se salga de tu plan perfecto, porque ese eres tú, porque eres bueno en sobremanera, porque hasta este día podemos decir: Ebenezer, hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú te has mantenido fiel a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestras faltas. Te adoramos y te glorificamos a ti, Señor. Oremos, hermanos. Padre Celestial, a esta hora te quiero suplicar que mis hermanos puedan conectarse conscientemente un ratito contigo, Señor, que sea muy especial para ellos, que sean llenos de tu Espíritu Santo, que puedan hablar contigo cosas desde el corazón, no en una forma repetitiva ni ritual ni superficial, sino como hijos a un Padre en momentos de gran necesidad, Señor. En momentos de gran necesidad estamos algo asustados de ver la pandemia cómo está agarrando fuerza, los contagios. Te suplicamos, Señor, que los hermanos que han sido ya infectados de la congregación no se agraven, que permanezcan moderados o asintomáticos, Señor. Te pedimos que los médicos de nuestra congregación sean guardados. Hay algunos de ellos que están en primera línea, Señor. Tu palabra dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, quienes orarán por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Señor, invocamos tu presencia, nos acordamos de ti antes de las medicinas. Llamar a los líderes significa acordarnos de ti, pedir oración a la iglesia. Por eso ahora nos levantamos en esta oración, Señor, para suplicarte la salud del cielo, Señor, para la iglesia, y no solo para nuestra iglesia, a nivel nacional, Padre. Estamos asustados por la alto contagio que se está llevando a cabo a nivel nacional, Padre Celestial. Que los hospitales den el ancho, que los médicos que están en primera línea sean protegidos, que sobrenaturalmente saques adelante, como sacaste adelante al pastor Joel García, que estaba ahí en las últimas, ni con oxígeno sentía que le llenaba el aire. Yo te doy gracias en lo personal porque sanaste a mi hijo y a mi nieto, Señor, y está todavía convaleciendo, pero está mucho mejor gracias a ti, a las oraciones de esta congregación, Señor. Pero te pido que ahora guardes a la congregación también, Padre Santo. Te pedimos por la esposa hermano Iván, Señor. Te pedimos por Naumcito. Te pedimos por todos los que están afligidos, que no saben si están contagiados o no y tienen algunos síntomas y tienen dudas, Señor. Que rápidamente, si están contagiados, sean diagnosticados, pero que no les avance para nada, Señor. Que hagas el milagro, que toques esos corazones, dándoles fe y fortaleza, Señor. Tu palabra es la que inyecta fe. Tú eres, Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermano, por favor, levante su voz. Ahí donde está, viendo la pantalla, por favor, no sea un espectador pasivo. Cierre sus ojos, impóngale manos a la familia, sea que se paren o que estén sentados. Eso no importa lo que estén, es que de veras estén orando de corazón, que se pongan la mano en el hombro unos con otros, que oremos como familias. Por favor, hermano, póngale la mano a sus hijos, a su esposa. Oremos como familia, que el Señor nos guarde, nos proteja, nos ayude, Señor, en esta situación, que probablemente vuelvan a encuarentenarnos porque los contagios están demasiado fuertes, Señor. Y entonces también la situación económica de las familias, Padre Celestial. La situación económica, Señor, tú provees sobrenaturalmente el pan nuestro de cada día, dice tu palabra, Señor. Dánosle hoy, Señor. Dependemos de ti. Te pedimos por nuestros ancianos. Te pedimos por nuestros niños, te pedimos por los que están con enfermedades crónicas y son más vulnerables a un contagio, Padre Santo. Te pedimos que tu bálsamo divino sea derramado sobre nuestra nación, Padre Santo, en una forma sobrenatural. Te lo venimos pidiendo desde hace mucho, Señor, que en El Salvador sea notorio la parte sobrenatural que tú estás poniendo, Señor.
que le ayudes a nuestras autoridades a ponerse de acuerdo, que se conviertan, Padre Santo, que dejen de discutir tanto unos contra otros, que dejen de hacer política y se dediquen a hacer lo que tú quieras que hagan, Señor. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del Rey en las manos de Jehová, dice tu palabra. Padre Celestial, tu palabra dice: sé para mí una roca de refugio. Tú eres nuestra roca de refugio, Señor, a donde yo acuda constantemente. Tú has dado mandamiento para salvarme, dice tu palabra, porque tú, Señor Jehová, eres mi esperanza, dice tu palabra. Dígale al Señor: tú eres mi esperanza, Señor, seguridad mía desde la juventud. Tu palabra dice, Señor, desde el vientre me fui sustentado, desde el vientre fui sustentado. Tú fuiste el que me sacó de las entrañas de mi madre. Tuya será siempre la alabanza, Señor. Tuya será siempre mi búsqueda de ti cuando estamos angustiados, Señor, cuando estamos afligidos. Tu palabra dice: si alguno está afligido entre vosotros, haga oración. Si alguno está contento, cante alabanza. Estamos cantando alabanzas las personas que se están sanando, Señor, pero hay algunas personas afligidas por lo físico, por la enfermedad, por lo material, Señor, por lo familiar. Te pedimos por el doctor Interiano, por los médicos de la iglesia que están en lugares altamente peligrosísimos para ser contagiados, Padre Santo. En tus manos ponemos estas peticiones, Señor, y sabemos que si pedimos conforme a tu voluntad, ya tenemos lo que te hemos pedido. Vaya, hermano, terminemos en este momentito, por favor. Dele gracias al Señor. Dígale: Señor, gracias. Por favor, abra su boca, no se quede callado. Gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias por fe, Señor, en el nombre de Jesús. Y así, como en el cielo están miles de estrellas, tu misericordia es en ti, y en ti mi descanso eterno está. Tú eres mi fuerza, no hay nada que temer. En ti confiaré, mi Dios. En ti, Señor, en ti confiaré, mi Dios. En ti confiaré, mi Dios. La última vez. En ti confiaré, mi Dios. Te adoramos y te glorificamos a ti, Señor. Hermano, le invito a que pueda darle una ofrenda de palmas al Señor y que pueda saludar a su familia, a las personas que están con usted en este día, que pueda darles un abrazo y pueda decirles: tú y yo somos la iglesia. Le invito a que pueda estar listo. Vamos a escuchar nuestros anuncios y luego viene la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Cephad Church, una iglesia centrada en el Evangelio, le da la bienvenida y le presenta los anuncios de la semana. Creemos en un Dios todopoderoso y bueno, que escucha las oraciones de sus hijos. Sigamos orando por nuestro país y por el mundo. Todos los días como iglesia estamos en cadena de oración a las 9 de la noche. En familia unámonos a orar durante 30 minutos y clamemos al Señor por la salvación, sanidad, protección y provisión. Pidamos también por los médicos, enfermeras, autoridades, cuerpos de seguridad y por los más vulnerables y necesitados de nuestro país. Dios tenga misericordia de nuestra tierra y bendiga nuestra nación. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber.
Su iglesia está siendo de bendición a través de sus ofrendas y donativos a comunidades necesitadas. Si usted desea aportar a esta causa, le invitamos a entregar sus donativos en las instalaciones de Cephal Church de lunes a sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Queremos agradecerle su aporte y le animamos a seguir clamando que el Señor sostenga y provea el pan de cada día a las familias salvadoreñas. Queremos agradecer a los buenos hermanos de la iglesia Cephal, de las Asambleas de Dios, por permitirnos llegar hasta esta familia con ayuda. Hasta la comunidad Las Carolinas en el cantón San Alfonso de Tamanique, La Libertad. Gracias a la iglesia Cephal de las Asambleas de Dios. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Damos gracias al Señor por su provisión. La palabra de Dios dice en Mateo 6, 31 al 33, No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si desea seguir adorando a Dios con sus diezmos y ofrendas, ahora lo puede realizar de las siguientes maneras a cualquiera de nuestras cuentas. Haciendo un depósito personalmente en el banco. Por medio de un depósito o transferencia desde su banca en línea. Puede anotar en estos momentos los números de cuenta, tomar una foto a su pantalla o una captura desde su móvil. O a través de nuestra nueva plataforma totalmente segura por WhatsApp, realizando los siguientes pasos. Agregue el número de WhatsApp de Cephal Church, 2260-4834. Escríbanos un mensaje diciendo que desea realizar su ofrenda. Posteriormente, le enviaremos un enlace totalmente seguro y personalizado para que pueda ofrendar con cualquier tarjeta de crédito o débito. Gracias por seguir apoyando el ministerio. En esta cuarentena, le invitamos a ser instrumento de bendición en las manos del Señor compartiendo del Evangelio. Todos los días los pastores Francisco y Javier Carrá comparten un video evangelístico en sus páginas de Facebook. Le animamos a ver los mensajes, darles like, comentarlos y compartirlos en sus redes sociales. Con ello estará haciendo que el Evangelio alcance y llegue a más personas. Puede encontrar las páginas de nuestros pastores en Facebook como Pastor Francisco Carrá y Pastor Javier Carrá. Pronto estaremos de regreso juntos adorando al Señor. Mientras tanto, le seguimos animando a que tenga su tiempo devocional a solas con Dios cada mañana. Este día le compartimos nuestro programa mensual Estudiemos la Biblia. Para este mes, estaremos leyendo un capítulo diario de Primera de Reyes. Puede descargarlo en la descripción de este video o también en nuestra página web www.cephalchurch.com. A la vez, le invitamos a descargar de la página web nuestros folletos con los estudios de Life Group y de esta manera tener un culto familiar en casa con los suyos. Lo invitamos a conectarse a las transmisiones en línea a través de nuestras redes. Miércoles 6 de la tarde, Estudio Bíblico. Domingo 9 de la mañana, Culto General para jóvenes y adultos. 11 de la mañana, Culto de niños. Ha llegado el momento de la palabra de Dios. Por favor, tome asiento y deje de hacer otras cosas. Prepárese para recibir el mensaje como si estuviéramos en la iglesia. Evite distracciones y conversaciones. Prepare su Biblia, lapicero, agenda y deje que el Señor le ministre. Con ustedes, el pastor Roberto Angulo. Dios les bendiga, hermanos. Qué bendición poder estar esta hora compartiéndoles la palabra de Dios. Agradezco al Señor este gran privilegio que en este tiempo de prueba mundial podamos ser instrumentos de Dios para llevar el mensaje a toda la congregación, no solo a Cephal Church, sino hasta lo último de la tierra, como nuestro pastor Javier nos ha enseñado. Así que vamos a orar para pedir la bendición de Dios
y que el Espíritu Santo nos hable como siempre. Incline su rostro, cierre sus ojos y ore conmigo. Padre Celestial, te damos gracias por esta bendición, Señor, de este día que nos concedes compartir el mensaje de tu palabra, el mensaje que tú nos mandas, Señor. Es la palabra tuya que viene de lo alto para bendecir y regar nuestro país, nuestra tierra y las naciones, Señor. Gracias. Te pedimos que seas tú hablando, Señor. Aquí está esta boca, llénala tú y habla a tus hijos y a tus hijas, Señor. Quita todo estorbo, Señor, de la comunicación, toda interferencia técnica. Padre, quítala. Quita también, Señor, todo desánimo, toda tristeza. Danos libertad y danos la alegría de recibir tu palabra en esta hora, Señor. Atamos toda fuerza de Satanás, reprendemos toda obra maligna y toda oposición, y que con libertad, Señor, podamos ver los cielos abiertos y recibir en esta hora la bendita palabra que tú nos das en esta hora para este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Me gustaría, hermanos, que fuéramos a la carta de Santiago en el capítulo 5. Hay un pasaje que podría ayudarnos mucho a contestar la interrogante: ¿qué debe hacer la iglesia o cómo debe conducirse la iglesia en este tiempo de prueba mundial? El mensaje que Dios nos manda se denomina de la siguiente manera: la iglesia de Cristo en tiempos del coronavirus. La iglesia de Cristo en tiempos del coronavirus. Vamos a leer entonces la carta de Santiago en el capítulo 5, a partir del versículo 7, dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por ningún otro juramento, sino sea vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué puede hacer la iglesia? ¿Cómo debe conducirse la iglesia de Cristo en tiempo del coronavirus? Como todos sabemos, este virus ha afectado de manera universal. Ha sido un efecto tremendo en todas las naciones de la tierra. Y nuestro país no ha sido la excepción. Estamos viendo actualmente los efectos terribles de esta enfermedad. En primer lugar, en la salud. Estamos viendo cómo nuestros hospitales están colapsando, cómo nuestros médicos están enfermándose y están en la misma situación que los enfermos. Los que iban a ser instrumentos para poder salvar a los enfermos están cayendo también con este virus. Es terrible los efectos perniciosos en la salud, en el sistema respiratorio de las personas y los efectos que quedan luego después que las personas salen con vida de esta enfermedad. Así que, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué puede hacer la iglesia? Porque este virus no solamente ha afectado terriblemente la salud, como hemos comentado, sino que también ha afectado la economía de los países. Todos los países de la tierra han sido afectados y el país de nosotros, que es un país
digamos, de escasos recursos, ¿verdad? Un país vulnerable en toda su dimensión y aristas, pues claramente vemos que también nuestra economía ha afectado. Algunos expertos ya se adelantan a mencionar que son decenas de miles de personas que van a quedar sin sus trabajos, sin sus fuentes de trabajo. También han sido afectadas la pequeña, la mediana, la microempresa ha salido afectada con todo esto, y ellos también pues con los empleados que trabajan con ellos. Realmente ha sido tremendo esto. También ha afectado los planes de las familias, los proyectos que tenían las corporaciones, las sociedades, nuestras iglesias mismas tenían proyecciones, y esto ha venido a truncar los planes, ¿verdad? Algunos estaban pensando también de manera individual en formar su familia, en casarse, y todo esto ha sido paralizado por el terrible efecto de este virus. Realmente es una prueba mundial que el Señor ha permitido. Y yo le decía al Señor: Padre, ¿y cuál será el propósito? Porque yo oraba por muchas cosas, y yo sé que todos los pastores de nuestra iglesia, todas las noches, 1 hora diaria orando o más, ¿verdad? Y durante el día cada quien hace su tiempo de intercesión, de oración, porque para eso el Señor nos ha levantado. Dicho sea de paso, hermano, es un privilegio que nosotros como iglesia, el Señor nos haya dejado con vida, en este tiempo, para que nosotros seamos los intercesores, los que clamamos por las naciones de la tierra, los que clamamos por nuestros gobernantes, los que clamamos por nuestros hermanos que están sufriendo esta crisis, y todo lo que hemos pasado también con las tormentas de Amanda y Cristóbal. Realmente hemos sido, como nación, hemos sido abatidos, pero yo le decía: Señor, ¿cuál es el propósito? Porque oraba por muchas cosas, y el Señor muy amorosamente y tiernamente me ponía en mi corazón que el propósito principal es la salvación de las almas, que Él viene pronto, como dice este pasaje, y que lo que tenemos que estar nosotros concentrados es en ganar las almas, en ocupar todas las herramientas que la ciencia ha puesto a nuestra disposición para llevar el Evangelio. Realmente, hermanos, es un tiempo de crisis mundial, es un tiempo crucial, ¿verdad? No sabemos lo que viene en los días venideros, pero sí tenemos la confianza en nuestro Dios y su palabra, que aunque la tierra sea removida, Él nos va a sostener con su diestra poderosa. Y esta palabra que Dios nos manda es para que nosotros tengamos en mente cómo dirigirnos, cómo conducirnos como iglesia. Bueno, hermanos, en primer lugar, la palabra de Dios nos exhorta a ser pacientes. El Señor quiere que nosotros, hermanos, seamos pacientes, dice, hasta la venida del Señor. Y toca el tema de la venida de Jesucristo por su iglesia. Y nos pone una ilustración, dice: mirad, dice el versículo 7, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Realmente, hermanos, la ilustración nos llama a ser como el labrador, a ser como el agricultor, si lo ponemos en términos salvadoreños, ¿verdad? Como el agricultor siembra, prepara la tierra, siembra la semilla, espera el fruto. Yo cuando leo esto recuerdo mi infancia, porque este servidor se crió con mis abuelos, y mi abuelo le decíamos Papachús, porque él se llamaba Jesús, le decíamos Papachús todos los nietos, y él cultivaba muchas plantas, pero el rubro principal de él como agricultor era el algodón. Y yo recuerdo todas las etapas del algodón, cómo se preparaba la tierra con los tractores, con los arados, y también cómo se preparaba con la lluvia. Se esperaba la lluvia que pudiera aflojar la tierra, y luego después se usaba, abonos para la tierra, y luego después de esto venía la parte en que con bueyes hacían surcos los bueyes,
¿verdad? Con el arado y se iba sembrando. Pero después de sembrar, a los pocos días y con las lluvias, nacían varias plantitas de algodón, de 4, 5, hasta 10 plantitas de este tamaño aproximadamente. Y luego venía lo que se llamaba la desija, es decir, deshijar, quitar todas las plantitas, ¿verdad? Y dejar solo una, que era la que iba a crecer. Y esa era la que se iba ensanchando, la que se iba fortaleciendo y la que había que cuidar. Pero después venía la etapa de las plagas, ya cuando la planta de algodón tenía aproximadamente 1/2 metro de altura, venían las plagas, recuerdo yo, el picudo, el gusano bellotero, y aquí había que traer al plaguero, así le decíamos a la persona que se encargaba de sacar una estadística de cuánto estaba de contaminada, de plaga, la algodonera, para después pedirle a los ingenieros agrónomos que autorizaran los vuelos para fumigar con avión estas plantaciones. Y así era como caía el picudo, caía el bellotero y caían todas esas plagas y la planta de algodón llegaba a crecer hasta el tiempo de la cosecha, cuando caían las grandes bellotas. Se veían cada una de las partes de las plantas de algodón, tenían hasta 20, 30 bellototas que el campesino tenía que cortar para poder llenarla y luego llevarlo a la cooperativa, y de ahí todos los productos que vienen del algodón, ¿verdad? Así que todo eso esperaba mi abuelo, pero al final de la cosecha, hermanos, cuando ya se cancelaba todo, había abundancia en la casa de mi abuelo. Habían bienes, habían vehículos, habían propiedades, habían de todo lo que necesitábamos. Había comida, había fruta, había verduras que no había en la casa de mis abuelos. Pero era gracias a tener paciencia, a ir aguardando poco a poco hasta que venía la cosecha. Esa es la ilustración que nos pone aquí el apóstol Santiago, el hermano del Señor, que escribió esta preciosa epístola y nos exhorta a ser pacientes y a esperar, ¿verdad? En este tiempo que Dios en un momento va a decir: hasta aquí, coronavirus, hasta aquí llegas. Y nosotros vamos a seguir esperando. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Pero la venida del Señor aquí el apóstol la pone como una motivación para nosotros, como un deseo de que nosotros podamos anhelar la venida del Señor. Queridos hermanos, si en este tiempo nosotros estamos pensando más en las cosas de esta vida que en la venida del Señor, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que reenfocarnos. Realmente Dios ha permitido esta prueba, entre otros propósitos, como decíamos, para salvar las almas. ¿Por qué? Porque Él viene por su iglesia y quiere una iglesia nutrida, una iglesia crecida, una iglesia santa, una iglesia fiel. Él viene por su iglesia. Queridos hermanos, ahora con esta prueba podemos pensar que lo que verdaderamente cuenta en esta vida es la eternidad del reino de Dios que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que realmente vale en esta vida. Como vemos, lo demás es relativo, pierde valor. Hoy lo tenemos, hoy no lo tenemos. Incluso los que tienen sus ahorros, los que dicen: no, si que ahorita yo estoy viviendo de la paca gorda. Ahorita todo lo que ahorré aquí tengo para adelante, casi hablando como aquel hombre insensato que habla el Señor en la parábola allá en los evangelios, que dice: no, si tengo mi granero lleno, si aquí tengo para que pase el coronavirus, y si pasa 1 año, 2 años, tengo suficiente. Insensato, esta noche te viene a tocar la puerta el coronavirus, te llevan a un hospital, te entuban y ahí perdés todo. ¿De qué sirve? No podemos poner la confianza en los bienes materiales. Dice la palabra de Dios que se hacen alas. Los bienes se hacen alas y vuelan y se van. No podemos poner la confianza en los bienes. Así que, hermanos, lo que nos debe a nosotros tener bien concentrados y bien centrados como iglesia es nuestra esperanza bienaventurada, que el Señor viene por la iglesia y que nosotros tenemos que estar como agricultores, labrando la tierra, sembrando la semilla, esperando que crezca, abonándola, regándola y
fumigándola para que podamos ver ese gran fruto que Dios nos va a tener allá en los cielos. Esto no es un asunto de algo abstracto. No, hoy más que nunca con esta prueba estamos teniendo bien claro que nuestra vida sin el Señor no es nada. Que sin el Señor no valemos nada. Así que por eso es bien apropiada este pasaje del apóstol Santiago, que nos exhorta a desarrollar la paciencia. La paciencia se escribe en el griego macrotimia. Macro quiere decir grande, como la macroeconomía. Pues macro es grande o largo. Y timia es talante, es decir, de buen modo. El Señor quiere que pasemos esta prueba, hermanos, contentos y gozosos, con un buen talante, con una sonrisa, ¿verdad? Por las cosas que nos rodean, pero también en las relaciones interpersonales. Hoy con esto de la cuarentena domiciliar, tanto la que fue impuesta por ley como la que estamos viviendo voluntariamente, porque hay que decirlo, hermanos, mantengámonos en este tiempo, como las estadísticas se han disparado con estas primera y segunda fases y las demás fases que vienen para la reactivación económica de nuestro país. Realmente, si no es necesario salir, no salgamos, hermanos. Mantengámonos en cuarentena domiciliar, voluntaria. Y en ese contexto es que vamos a estar mucho tiempo con la familia para compartir. Pero aquí también nos llama a tener paciencia, a tener buen talante con las personas con las que estamos. Algunos hemos recibido visitas, ¿verdad? Que se han quedado con nosotros. En el caso de nosotros, hemos recibido a la mamá de mi esposa. Ella siempre ha sido una bendición y hoy la tenemos con nosotros y sigue siendo una gran bendición. Pero, hermanos, a veces cuesta que nosotros mantengamos siempre el buen talante con todas las personas. A mí Dios me ayuda con mi suegra, ¿verdad? Ella tiene una manera de ser bien especial, no escucha, necesita un aparato, tiene aparatos en sus oídos, hay que tenerle paciencia, ¿verdad? Y aquí el Señor está desarrollando principalmente conmigo mi paciencia, ¿verdad? Así, hermano, como yo he recibido a mi suegra, otros han recibido a sus papás, a sus suegros, a sus suegras, a sus hermanos, y ahí los tienen en la cuarentena, ¿verdad? Y tenemos que llevarnos bien, dice el versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta, ¿verdad? Entonces, hermanos, que podamos mantener ese talante largo, macro, ¿verdad? Y no que nos pase que el día 1, sonriente, ¿verdad? Con la visita, con la persona que ha llegado. Día 2, ¿verdad? Le atendemos, le hacemos su comidita y hasta le damos viento y como que esté en la playa y todo. Día 3, ¿verdad? Igual, qué bendición tener aquí a mi mamá, qué bendición tener aquí a mi papá, qué alegría, que día 4 ya empieza usted a ponerse un poco seriecito, día 5 ya, ¿verdad? Día 7 ya anda un poco irritado, ¿verdad? Y así vamos perdiendo la paciencia. Hermanos, si su papá, si su mamá, si un pariente está en su casa, usted está hospedando a ángeles, usted está hospedando a personas que Dios ha permitido. Puedo decírselo de manera atrevida, Dios mismo ha llegado a su casa a través de esta persona para que usted desarrolle este fruto del Espíritu. Hermanos, el carácter cristiano está siendo trabajado por el Espíritu Santo en este tiempo de la cuarentena. Él no pierde el tiempo, él no tiene nada así que de repente le ha venido. Todo lo tiene bajo su control. Y Él está santificando nuestro carácter en toda nuestra dimensión. Así que podamos desarrollar esta paciencia, hermanos, y esperar en la venida del Señor. En segundo lugar, hermanos, dice el versículo 10, hermanos míos, dice, hablando de la paciencia, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Aquí, hermanos, Santiago nos pone como ejemplo que veamos la aflicción y la paciencia de los profetas. Esto tiene que ver, hermanos, ya un poco más que la paciencia. Tiene que ver con la perseverancia. Como ve, el Espíritu nos lleva de la paciencia a la perseverancia. Es decir, a poder vivir confiando en el Señor. Poder desarrollar el don de vivir
confiando en el Señor. Y cuando vemos este pasaje y observamos la parte que dice que tomemos como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas, dígame cómo sufrieron los profetas, cómo les tocó vivir a estos hombres que Dios mandó para preservar el remanente de donde iba a venir nuestro bendito Salvador. Esa misión de los profetas fue hermosa y el Señor se la concedió, porque los profetas hablaban en nombre de Dios a los hombres. Todos los profetas, hasta Juan el Bautista, dice la palabra de Dios, estos hombres, santos hombres de Dios, hablaban por Dios. Dios hablaba a través de ellos. Pero también, hermanos, el enemigo los afligía, ¿verdad? Los perseguían los reyes. Ustedes se recuerdan a Elías, cómo le tocó a Elías pelear contra el rey Acab y contra su esposa perversa Jezabel. Terrible. Bueno, en una ocasión Jezabel le dijo que le iba a quitar la cabeza. Y el pobre Elías pensaba en que mejor prefería morirse. Elías, Señor, quítame la vida, ya no quiero vivir, ¿verdad? Fue tremendo lo que tuvo que sufrir Elías, ¿verdad? Y así podemos ver Isaías, cómo le tocó sufrir en el tiempo del rey Manasés. Algunos escritos apócrifos hablan de que Manasés mandó a partir por mitad con un serrucho de cortar madera a cerrar al profeta Isaías. Jeremías, hermano, si hubo un profeta que sufrió terriblemente, fue el profeta Jeremías, porque a él le tocó el momento en que venían los juicios para Judá, para el reino sur de Israel. Venía el juicio de la invasión de los caldeos, y él es el que estaba diciéndoles a ellos, miren, háganme caso, el Señor dice que nos entreguemos a los caldeos, que nos pasemos al lado de ellos, que no nos opongamos, porque si no va a venir destrucción. Así es que a Jeremías lo tenían por traidor de su país y de su nación, y así lo apalearon, lo metieron en cisterna, así lo metieron en la cárcel. La persecución de Jeremías fue terrible. Y aquí quiero llamar su atención yo en una parte en la que el profeta Jeremías, por orden del rey Sedequías, ¿verdad?, que era un rey bien ambivalente y bien, digamos, manejable por todos los que lo rodeaban, él en su corazón quería oír y obedecer a Jeremías, pero en realidad le hizo más caso a la gente que lo rodeaba, ¿verdad? Y así fue como ordenó que mandaran a Jeremías a la cisterna. Y lo metieron a Jeremías a la cisterna. Y estando en la cisterna, el profeta se empezó a hundir porque estaba llena de lodo, agua con tierra. Era el cieno. Y en ese lodo él se iba hundiendo. Y cuando ya él estaba perdiendo ya casi la respiración, en ese momento Dios levantó a Ebed-Melech. Y este hombre, siendo un extranjero, un etíope, llamó a otros y con cuerdas y con ropas y trapos rotos lograron hacer que se pusiera las cuerdas y los trapos rojos bajo su seno y lo lograron sacar y salvar. Esta era la paciencia de los profetas, la aflicción de ellos. Y cuando vino la invasión en tiempos de Daniel, vino la invasión en tiempos de Daniel de los caldeos, y por tercera vez vino Nabucodonosor, rey de los caldeos, y se llevó a Babilonia a todos y quemó la ciudad, el templo y todo lo que sabemos nosotros. Pero a Jeremías, por orden del rey Nabucodonosor, el general le dijo, ¿tú qué dices? Tú fuiste el que anunciaste todas estas cosas, tú fuiste el que dijiste que iban a venir todas estas cosas, y estos rebeldes no hicieron caso. Pero por orden del rey Nabucodonosor, dime, si quieres ir con nosotros a Babilonia, te vas con nosotros a Babilonia. Si te quieres quedar aquí en Judá, pues te quedas aquí. El rey ha dicho que te preservemos a ti la vida y que tú hagas lo que tú quieras. Imagínense, así es como Dios, ¿verdad?, permite la aflicción, pero al final de la aflicción el Señor se glorifica. Y quiero llamar la atención, hermano, porque
este segundo punto, el primero es ser paciente, este segundo punto es aprendamos a confiar en Dios. Quiero llamar su atención en un pasaje que está en Jeremías, en el capítulo 38. Quiero hablarle del etíope que fue usado por el Señor para salvar a Jeremías y sacarlo de la cisterna. Es en el capítulo 39 de Jeremías, en el versículo 15. Jeremías 39:15 dice lo siguiente, escuche esto, este pasaje es precioso y es clave para nosotros en este tiempo del coronavirus, de esta prueba mundial. Dice, y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio en la cárcel, diciendo, ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día, dice el Señor, pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Leo nuevamente el versículo 18. Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová, nuestro Dios. Hermanos, este ejemplo de Jeremías y del etíope que lo salvó, fueron hombres, hermanos, que en su aflicción perseveraron y confiaron en el Señor, a pesar de que los juicios estaban cayendo sobre su país y sobre toda su nación. Lo que nunca se habían imaginado vino sobre ellos, vino sobre sus casas, vino sobre su templo, vino sobre su iglesia, vino sobre sus bienes, vino sobre sus posesiones, vino sobre sus cuerpos. Pero ellos fueron preservados porque pusieron su confianza en el Señor. Hermano, yo le animo a que en este tiempo no veamos lo que está pasando. Deje de oír tanta noticia. Deje de estar sintonizando canales y recibiendo en redes sociales una imagen otra tras otra de lo que pasa en Europa, que es lo que pasa en Norteamérica, que es lo que pasa en Brasil, en el Suramérica, que es lo que pasa en Guatemala, en Costa Rica, en Nicaragua, que es lo que pasa. No, hermano, en el nombre del Señor, usted con eso está generando que su espíritu se aflija innecesariamente. Y eso hace que usted desconfíe del Señor y se llene de miedos y de temores. Y el terror ni lo deja ni dormir, se aflige porque cree que va a pasar lo peor y que lo que usted teme le va a venir. Quiero decirle que el Señor en ese pasaje dice, no te vendrá lo que tú temes, no morirás a espada, sino que yo te libraré y tu vida te daré por botín, porque tuviste confianza en mí. Hermanos, cuando yo les digo, aprendamos a confiar en el Señor, es porque algunos no hemos todavía. Nos ha venido esta gran prueba y no hemos aprendido a confiar en el Señor. Seguimos apoyándonos en el brazo de carne y en las cositas que tenemos. Pero hermano, ahorita ya no es tiempo de que estemos confiando en lo exterior. Ahora es tiempo que aprendamos de una vez por todas a confiar en el Señor. Que Él pueda decir a usted y a mí, hijo, no morirás con el coronavirus. Tu vida te daré por botín, porque pusiste tu confianza en mí. Pusiste tu confianza en mí. Que le penetren bien estas palabras en su corazón y en su mente. Y esperemos en el Señor. Vemos luego, después de este pasaje, hermanos, cómo el Señor bendijo a Jeremías, decíamos,
y a Abimelech y a todos los profetas. Pero en el versículo 11 quiero llamar su atención que dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Oiga, bienaventurados los que sufren. El pastor Javier nos enseñaba en la bienaventuranza que el bienaventurado, la bienaventuranza significa aprobados por Dios, aplaudidos por Dios. Hermanos, en este tiempo el estadio del Señor está lleno en las graderías de sus héroes que están en Hebreos 11 y nosotros estamos en la pista, cada uno en nuestro carril, corriendo la carrera que tenemos por delante. Corramos la carrera puestos los ojos en Jesús, hermanos, y corrámosla legítimamente. No nos topemos, no usemos droga, no usemos cosas que nos apartan de correr legítimamente la carrera. Seamos honestos, como dice el versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Hermanos, mientras corremos la carrera que tenemos por delante, en tiempos del coronavirus, en tiempos de pandemia mundial, hermanos, que estemos agarrados del Señor, que estemos asidos de su mano, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y aunque suframos y aunque pasemos algún momento de prueba, eso es con un propósito. Dios permitió la prueba en Job con un propósito. Y dice la escritura, hermano, de este Job, que en un día perdió a todo su ganado, perdió sus bueyes, perdió sus camellos, perdió sus ovejas, perdió sus pastores y por último, hermanos, perdió a sus asnas y perdió por último a sus hijos, a sus 10 hijos preciosos que tenía. En un día que estaban celebrando el cumpleaños del primogénito, vino sobre ellos un viento fuerte y las 4 columnas de la casa cayeron sobre ellos y ninguno sobrevivió. Y todo eso ocurrió en un mismo día a Job. Es decir, que en un día perdió sus bienes, perdió sus hijos, pero también, hermanos, perdió su salud porque se llenó de llagas su cuerpo. Una sarna maloliente cubrió desde su cabeza hasta sus pies. Y su mujer le dijo, ¿y todavía mantienes tu integridad a Dios? No, le dijo, maldice a Dios y muere. Pero Job, dice la palabra de Dios, que se mantuvo. Y cuando recibió esa noticia, se levantó, se rapó su cabeza, se vistió de cilicio y se inclinó hasta el piso y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en ningún momento Job consideró que había un despropósito en todo lo que el Señor había permitido. Aunque Satanás estaba atrás causando la ruina de Job, él permaneció, hermano, fiel a Dios. Sí, el Señor trabajó su carácter. Sí, el Señor ocupó a sus 3 amigos que hablaban con él y el cuarto también. Pero al final, hermanos, este pasaje me gustaría que observe conmigo, dice el versículo 11, habéis oído la paciencia de Job, es decir, la perseverancia, el seguir confiando en Dios, aunque hubiera perdido todo. Hermanos, tiene recompensa perder todo, pero ser fiel al Señor y mantenerse firme tiene recompensa en esta vida y en el siglo venidero. Esa es la palabra de Dios que hoy nos manda en tiempos de crisis mundial. Dice el versículo 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, pero ¿a quiénes? A quienes como Job dice, habéis oído de la paciencia de Job, es decir, la perseverancia, la confianza permanente en Dios, y habéis visto el fin, dice, del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Por un lado, entonces, tenemos que después de que Job pierde todo, sigue confiando y esperando en el Señor, a pesar de todas las pruebas y que sus amigos, en vez de bendecirlo, lo maldecían. Siguió confiando y esperando en el Señor, hasta que habló con el Señor. Cayó en la cuenta, pidió perdón, se arrepintió en polvo y en ceniza, y entonces el Señor lo bendijo a Job. Y dice la palabra aquí
que habéis visto el fin del Señor. Ahí está un poco mal la traducción, pero realmente tendría que leerse y habéis visto cómo fue el Señor con él al final. ¿Cómo fue con él el Señor? ¿Cómo fue el Señor con Job al final de su prueba? Y dice que el Señor es misericordioso y compasivo. Y me gustaría que vea ese pasaje, hermano, cómo fue el final que Dios le dio a Job después de su prueba. Y yo quiero que lo aplique a usted si usted ha pasado una prueba como la de Job, que ha perdido su empresa, que ha perdido sus bienes, que no tiene empleado, que ahorita está en incertidumbre y que además de eso se ha afectado su salud. Hermanos, Dios tiene un propósito. El propósito de Dios es santificarnos. Ese es el principal propósito para los hijos de Dios, santificarnos, que nuestro corazón pueda mantenerse fiel a Dios, es decir, confiando en el Señor hasta el último momento. Mire, por favor, en Job capítulo 42, versículo 11. Mire cómo es el Señor, cómo fue el Señor al final con Job de misericordioso, dice, y compasivo. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron en todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Oiga esto, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Esto el Espíritu de Dios lo dejó aquí para que nosotros pudiéramos tener el registro de que el carácter de Dios no cambia. Él es inmutable. Él es compasivo y misericordioso. Y a su tiempo el Señor recompensa a los que han esperado en Él. Quiero, hermanos, compartirle un testimonio de un hermano de la red que por muchos años el hermano no ha tenido trabajo. Dios le puso que levantara una empresita y ahí ha estado el hermano batallando con su empresita. Pero realmente el último año y medio, el hermano ha dependido de Dios y ha vivido por fe. Y este hermano, es increíble cómo en ese estado el Señor lo bendijo y le dio un carro. Porque el carrito que él andaba le andaba fallando. El carro estaba bonito y estaba bueno, pero el Señor le dio uno de reciente modelo, no un nuevo, pero un carro reciente. Y ahí anda el hermano con su carrito. Pero su empresa siempre, hermano, bien limitados, con clientes bien poquitos y así se ha mantenido. Y hoy con esta prueba, el hermano siguió confiando en el Señor, siguió esperando en el Señor. Y sabe, hermano, que a finales del año pasado, en esa condición, quiero decirle, el hermano no tiene la posibilidad para tener a su hijo en Estados Unidos. Y no va a creer que su familia que vive en Estados Unidos, su mamá y sus hermanas, le han dado recepción a su hijo porque le salió una beca para estudiar en Estados Unidos. Pues allá vive este jovencito, allá está estudiando y todas las noches se conectan a través de la tecnología para orar juntos. Y Dios mantiene a este niño allá con la gracia y la misericordia de Dios a través de su abuela y sus tías. Él tiene, hermano, su carrito, tiene su empresita y el Señor le va dando lo necesario. Pero quiero decirle, hermano, que la semana anterior lo llamaron del Ministerio de Salud y le ofrecieron un trabajo. Él es administrador de empresas y tiene experiencia en medicina, en la compra y la adquisición de medicamentos en el área privada, en el sector privado. Pero ahora le han abierto las puertas. Lo llamaron a una entrevista y al siguiente día de la entrevista él iba en el nombre de Dios y en el nombre de Dios el siguiente día lo llamaron y el hermano en tiempo de prueba mundial ha tenido un trabajo para bendición de su casa y su familia. Y quiero decirle, querido hermano,
que si Dios le da una bendición en este tiempo para ir a trabajar, no tenga miedo. Usted aprenda a confiar en el Señor. Crea en Él y el Señor le va a dar la victoria. Crea en el Señor y el Señor va a honrar su fe. Y el virus no lo va a tocar a usted ni a su familia cuando regrese. Porque si usted le ha estado pidiendo pan al Señor, el Señor le va a dar pan, no le va a dar una piedra. Si usted le ha estado pidiendo al Señor un pescado para comer, el Señor le va a dar un pescado para que usted coma, no le va a dar una serpiente venenosa. Y si usted le está pidiendo un huevo al Señor para comer con su familia, pues el Señor le va a dar huevo, dice la Escritura, no le va a dar un escorpión para que venga contra usted y lo pique y la ponzoña arruine su cuerpo y dañe su salud. No, hermano, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así que esperemos en Él, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Hermanos, en este momento yo quiero pedirle que oremos unos minutitos por lo que estamos viviendo, para que el Señor bendiga su palabra, pero también orar, hermanos, por los enfermos. El Señor ha puesto que con base en este pasaje, si usted ve el versículo 13, dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Hermano, el tercer punto de este mensaje, por cuestión de tiempo, es mantengámonos en oración. Este pasaje nos llama para tiempo como el que estamos viviendo, que como hijos de Dios, que como iglesia nos mantengamos en oración, usando las armas espirituales que Dios nos ha dado, porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y las armas que nos ha dado de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Manténgase en oración, alégrese en el Señor y cántele alabanza. No descuide la alabanza. Cántele al Señor en vez de estar oyendo noticias. En lugar de estar afligiendo su corazón, aprendamos a confiar en el Señor y mantengámonos en oración y en alabanza. Ponga la oración. El Señor lo va a bendecir con la letra de la canción y se va a llenar de Él y de su espíritu. Así dice la Escritura, que entre nosotros haya salmo, que entre nosotros haya cántico, es decir, adentro de este templo, que haya alabanza y canto para el Señor en este tiempo, y el Señor lo va a fortalecer. Y si está afligido, ore, y si está alegre, cante alabanza. Ese es el estilo de vida que debemos llevar ahorita que estamos en pandemia, y oremos por los enfermos. Seamos los que nos ponemos en la brecha a orar por ellos. Hermanos, dice este pasaje que hay que llamar a los ancianos de la congregación, pero ahorita ellos no pueden llegar al lugar donde están los enfermos. Nuestros pastores no pueden llegar por el mismo virus. Pero hermanos, ¿y qué más anciano de nuestra congregación, el Señor Jesús? Él sí puede llegar a donde están ellos. Quiero decirle, hermano, que vamos a orar, pero confíe en el Señor. Que cada vez que usted ore, vea con sus ojos que el Señor está ahí obrando donde usted está dirigiendo su oración. Crea, hermano, que en este tiempo de crisis mundial el Señor se ha volcado a favor de su iglesia y su Espíritu Santo está regalándonos la presencia permanente de Dios en nuestros hogares y en nuestra oración intercesora. Ahí está el Espíritu de Dios. En nuestra oración intercesora se mueve el poder de Dios. Ángeles suben y bajan, el cielo se abre y el poder de vida viene sobre aquellos que están en las camas. Y aunque el anciano de la congregación no puede llegar a él, el anciano de días, Cristo Jesús, puede llegar hasta ahí y usted lo va a ver en sus ojos, en su oración, para que el que está enfermo sea sanado. Y si ha cometido pecado, el Señor lo perdone. Quiero que oremos, hermanos. Yo sé que las enfermedades, las pruebas y las aflicciones no son producto del pecado, pero hay otras, sobre todo enfermedades en los cuerpos, que algunas
son por los pecados. Por eso dice el pasaje sabiamente, si hubiere cometido pecados, pensemos en aquel hombre que está allá en la camilla y lo están bajando por el techo. Y el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Anda, levántate, toma tu lecho y anda. Y el Señor le perdonó sus pecados y lo sanó. Así que, hermanos, el Señor va a sanar a los que no han pecado y va a sanar también a los que han pecado. Pero cuando oremos pidiéndole al Señor, Señor, perdona sus pecados de esa persona. Perdona los pecados de esa persona. Y esa oración poderosa va a hacer que el Señor lo perdone sus pecados, lo sane, le dé vida eterna y lo levante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque a través de este mensaje tú nos has mandado a que seamos pacientes hasta la venida de Cristo. A que podamos practicar, Señor, la macrotimia, que podamos tener un grande talante, un bonito modo, Señor, que dure varios días, Señor. Que podamos estar con el espíritu gozoso, con el contentamiento, Señor, hasta tu venida. Pero también nos has mostrado, Señor, que debemos aprender a confiar en ti, como los profetas confiaron en ti, como confió en ti Elías, como confió Isaías, como confió Jeremías, como confió Ebed-Melech, etíope extranjero, y recibió la bendición de que no iba a morir a espada, aunque el juicio de Dios viniera sobre Judá, porque había puesto su confianza en Jehová de los ejércitos. Padre, gracias, pero también queremos, Señor, mantenernos en oración en este tiempo, Padre, y ahora clamamos y pedimos la administración tuya por los enfermos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tenemos la confianza que a través de esta oración tú te levantas de tu trono, Señor, y empiezas a caminar sobre este país, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra colonia y sobre nuestra casa. Y que tu presencia prometida, Señor, la que prometiste a Moisés, esa presencia de Cristo está en este país y en las naciones de la tierra. Padre, llega como anciano tú, como pastor de pastores, llega a esas camas, llega a esos lugares donde están los enfermos, Señor. Aquellos que están, Señor, pegados a un respirador mecánico, Señor. Allí, Señor, vas a estar tú y nosotros vamos a verte ahí. Y que tú lo unges con aceite, Señor. Y si hubiere cometido pecados, Señor, perdónaselos en este momento, Señor. Perdona sus pecados en este momento, Señor. Y esta oración de fe tú lo salves, le des vida eterna, Señor, y lo vuelvas a la casa con sus hijos, con su esposa, con su familia, con su esposo, con sus hijos, Señor. Te pedimos por todos los que están en los hospitales, los que están en los pasillos, los que están, Señor, a punto de entrar, los que están en sus casas, Señor, los que están sufriendo, Señor, el efecto de este virus en sus cuerpos allí, Señor, en su hogar, que están con respirador, Señor, que están con oxígeno, con tanque de oxígeno, que están con problemas de presión arterial, que están con problemas cardíacos. Padre, te pedimos que le des tu bendición, que le des la sanidad, y solo si hubieran cometido pecados, Señor, perdónaselos. Perdónalos, Señor, y levántalos, mi Dios, que tu Espíritu Santo ponga, Señor, arrepentimiento en los corazones, que los que están inconscientes, Señor, si acaso pueden estar hablando contigo en su espíritu, te puedan pedir perdón por haberte fallado, por haberse enfriado, por haberse ido de la iglesia, por haber, Señor, se apartado, por haber desobedecido a las autoridades, por ser rebelde. Señor, perdónalo, mi Dios. Perdona todos sus pecados. Y así como levantaste a aquel paralítico, Señor, levanta a los enfermos en esta hora, Padre, y dale la bendición de la sanidad, porque la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Gracias porque tú los levantas en esta hora. Y si hubieran cometido pecados,
les son perdonados, Señor. Muchas gracias, Padre, por darnos esta bendición de tu palabra y de esta oración intercesora, Señor, para bien de este país, y no solo de este país, sino de todas las naciones de la tierra. Bendice la economía de nuestro país. Reactiva, Señor, la economía de nuestra nación. Bendice a nuestros gobernantes, que vivan y trabajen en unidad y armonía. Señor, que podamos tener un país que de manera sobrenatural y por obra y gracia de tu Santo Espíritu, de esta prueba, Señor, tú nos saques en bendición. Que en lugar de quedar acabados, que mandes las riquezas de las naciones para bendecir a este país que lleva tu nombre, El Salvador. En el nombre de Cristo, Señor, gracias porque de esta tú nos levantas, porque de esta prueba El Salvador, Señor, va a ser conocido en todas las naciones, que Dios lo amó, porque la iglesia de este país puso su confianza en Jehová de los ejércitos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas bendiciones.